Hola y bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de la variación de la presión conforme la profundidad. Entonces hemos dicho que un fluido, conforme más profundo se está en él, mayor presión tenemos. Entonces hemos dicho en clase que se tiene que llegar a esa expresión, donde la presión es igual a la atmosférica, presión atmosférica se entiende, más ρ G por H. Entonces vamos a demostrarlo a través del equilibrio mecánico. Entonces en este caso el equilibrio mecánico no es nada más que el equilibrio de las fuerzas que actúan sobre un elemento diferencial de fluido, en este caso un volumen de fluido infinitesimal sobre el cual aplicarán las presiones y queremos ver entonces cómo varía. Por tanto, vamos a definir ese elemento de fluido de la siguiente manera. Tendremos entonces una cierta anchura, una cierta altura y una profundidad que en este caso se nos va a hacer indiferente, por tanto lo tomaremos como 1. Ahora bien, en este caso, la forma en que varía la presión sería en los laterales de la siguiente manera. Sería entonces, a medida que vamos descendiendo, mayor será la profundidad, por tanto aumentará la presión sobre los laterales del fluido, pero a nivel mecánico la fuerza desarrollada sobre este lateral y sobre este otro será la misma. Por tanto se entiende que en la coordenada X, o en este caso en la horizontalidad, no existe variación de presión, solamente en la profundidad del fluido, es decir, en la coordenada Z. Ahora bien, si nos fijamos en el punto 1 y en el punto 2, lo que tenemos son dos presiones diferentes. Si aquí tenemos, en el punto de arriba tenemos una presión 1 y en el punto de abajo tenemos una presión 2, lo que podemos apreciar es que esa presión 1 y presión 2 cambia. ¿Por qué? O varía. ¿Por qué? Porque, si nos damos cuenta, al tener un elemento de fluido, por más pequeño que sea, él va a tener asociado un cierto peso. Ese peso asociado es el que le va a dar el carácter por el cual la presión 1 y 2 no va a ser igual, va a ser diferente y va a ir cambiando. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esta fórmula a través del equilibrio mecánico. Por tanto, entonces, como tenemos que definir la sumatoria de fuerzas igual a 0, decimos, pues oiga, ¿qué es la presión? La presión no es más que la fuerza sobre el área. Así pues, nuestra fuerza será la presión multiplicado por el área. De forma que, en este caso, para la superficie superior, tenemos una fuerza que sería entonces, la que estoy colocando acá, sería entonces la fuerza 1. Por la parte de abajo tendríamos entonces otra fuerza, vamos a colocarla, puede ser esta. Aquí tendríamos entonces una cierta fuerza 2. Y tenemos entonces también el peso del fluido, del elemento diferencial que tenemos asociado. Entonces en este caso decimos, acá aparecerá un elemento de fluido, que aquí sería entonces W, y ahí tenemos el peso. Entonces aquí tenemos tres fuerzas actuando y deben estar en equilibrio. Entonces, ¿cómo procedemos a ello? Entonces vamos a definir cómo queda la fuerza 1, cómo queda la fuerza 2 y cómo queda el peso. Entonces, ya sabemos que nuestro peso no es más que la masa por la gravedad, ¿cierto? O la masa por la aceleración de atracción hacia la Tierra. Listo. Ahora bien, ¿cómo es la fuerza 1? Entonces, esa fuerza 1 tiene que ser entonces, o vamos a definirla de esta manera. Entonces tiene que ser lo que tengamos de la presión 1, el valor que sea, da igual, y el área sobre la cual actúa. Entonces ella va a actuar sobre el área que se encuentra aquí denotada, la que estamos denotando en este momento, esa superior. ¿Y qué área tiene? Tiene entonces un diferencial de X como base y una unidad como si fuera de altura. Entonces tenemos, a fin de cuentas, diferencial de X multiplicado por 1. De forma similar, nuestra fuerza 2 será entonces lo que valga la presión 2, que en principio no es igual, ¿cierto? Multiplicado por un diferencial de X por 1, igual que la anterior. Pero recordemos que la presión 1 y 2 no son iguales. Ahora bien, ¿cómo podemos definir entonces nuestro sistema? Vamos a ver entonces cómo queda a nivel mecánico. Recordemos que en el caso de abajo, de la presión 2, el área que se está calculando sería la que está aquí en el piso. Ahora, entonces, vamos a ver. Decimos entonces que la sumatoria de todas nuestras fuerzas tiene que ser igual a 0. En este caso, la fuerza como tal va a estar medida en el eje Z. Entonces tenemos sumatoria de fuerza igual a 0 en Z. Así pues, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado nuestra fuerza 1 va para abajo, menos, ahora más nuestra fuerza 2 para arriba, y ahora menos el peso de fluido. Entonces en este caso ese peso de fluido sería menos la masa por la gravedad, y todo ello me tiene que dar igual a 0. Ahora bien, si recordamos, el volumen, o en este caso, si nos fijamos bien, la densidad de un fluido o de cualquier sustancia es siempre la masa partido el volumen.
En este caso, el volumen para este elemento diferencial, ¿cuál va a ser? Vamos a colocarlo por acá. El volumen va a ser entonces nuestro diferencial de x por nuestro diferencial en z por la unidad, en este caso 1, ¿cierto? Ahora bien, si despejamos, ¿qué obtenemos? Que nuestra masa va a ser igual a ρ por volumen. O lo que es lo mismo, yo puedo convertir esta masa de la siguiente manera, como ρ multiplicado por delta x por delta z y multiplicado por 1, o ese 1 lo podemos omitir. ¿Listo? Ahora bien, coloquemos pues nuestras definiciones y tenemos entonces que menos la presión 1 por el delta de x más la presión 2 por el delta de x, y ahora menos la masa, pero la masa es ρ por delta x por delta z por 1 multiplicado por la gravedad, de forma que nuestro sistema ya va tomando forma, ¿cierto? Igualamos a 0 y ¿qué tenemos? Pues que nuestra diferencial de x o nuestro ancho del fluido no influye tampoco, por tanto podemos ir eliminándolo ya que está como factor común. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Lo que nos va a quedar entonces es la siguiente expresión, en la cual tenemos que la presión 2 menos la presión 1 menos ρ por g por delta de z es igual a 0. O lo que es lo mismo, la presión 2 es igual a la presión 1 menos, más ρ por g por el delta de z. En este caso, este delta de z puede ser entonces entendido como la altura a la cual se quiera medir la profundidad. Por tanto, en este caso, si empezamos a mirar este elemento de fluido como si fuera un elemento que esté en la superficie del mismo, obtenemos que la presión 1, ¿quién sería? Sería entonces la presión atmosférica. Por tanto, estamos demostrando o estamos estableciendo que la presión 2 en cualquier punto del fluido va a ser igual a lo que tengamos por presión atmosférica, es decir, la presión en la superficie libre, más ρ por g por h. O también podemos de pronto llegar a establecer este término, ρg, como el peso específico. Por tanto, entonces tenemos ya definido, así pues, nuestra presión conforme varía la profundidad. Entonces, básicamente eso era la demostración o la forma de establecer ese principio, la variación de la presión conforme la profundidad. Entonces hemos dicho que este volumen de fluido se puede encontrar por aquí en un punto cualquiera o en la misma superficie del fluido. Entonces, hagámoslo como lo hagamos, siempre tendremos la misma definición. Así pues, esto básicamente sería esta nuestra demostración. Muchas gracias.